Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a César Galicia, psicólogo, sexólogo, conferencista, escritor, acerca de este libro que me parece genial, querido César. De esto no se habla. Y vamos a hablar de sexualidad, placer, deseo. Y hay muchas como mitos también y cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, desde las películas pornográficas, que eso no es una realidad y cosas que no son lo que vivimos todos los días en nuestra vida sexual. Y aquí hay 51 preguntas que sí van a tener respuesta. Qué gusto compartir contigo cámaras y micrófonos, que también les recordamos que estamos a través de Imagen Multicast, canal 3.4 de televisión abierta, 162 de Sky y en YouTube en Imagen Multicast en vivo. Así que póngale para que podamos compartir juntos y podamos vernos cara a cara. Querido César, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Etel? Estoy súper feliz y contento de estar acá platicando contigo. Es que ya era momento, querido César, hablar de un tema tan importante que la gente a veces tiene dudas y para los chavos me pareció muy interesante tu libro, porque luego aprendemos de las experiencias de otras personas y entonces Mm. nos seguimos así por la vida, ¿no? Ujú. Sí, justo hay una frase que a mí me mueve mucho siempre, es como, casi siempre decimos como, no recibimos educación sexual, ¿no? Es que yo no Sí. tuve educación sexual, pero la no educación también es educación, porque es educación que recibimos, como mencionas, ¿no? Desde la ausencia, desde el miedo, desde la ignorancia, desde pares que igual no saben mucho, no tienen la información que necesitamos, desde mitos, desde supersticiones, ¿sabes? O sea, como que cuando no recibimos educación sexual, justamente vamos a intentar buscar llenar esos agujeros de conocimiento de alguna u otra manera. Y un poco para eso escribí ese libro, ¿no? Como para que pueda ser un recurso de varios que existen, ¿no? Y que ojalá vayan existiendo cada vez más, pero un poco pueda ser un recurso para poder tener esta educación que muchas personas quizás no tuvimos o tuvimos de una manera deficiente. Así es, de eso no se habla. ¿Y no te ha pasado que siempre hasta los padres en general, no, de eso no se habla? Y menos Ujú. en público. Sí, muchísimo. Tiene rato que no lo hago, pero durante varios años di charlas, conferencias o talleres en escuelas y era muy común encontrar justo esta situación de padres de familia que por X o Y razón no querían que sus hijos escucharan sobre sexualidad. Y una cosa que siempre les decía es como cuando lo peor que podemos hacer por las niñas, por las niñas, por los niños, es no educar, no hablarles. Porque cuando lo hacemos, lo que queremos pensar es que no estamos incentivando una conducta, ¿no? Pero lo que en realidad está sucediendo es que les dejamos sin herramientas para poder enfrentarse a las situaciones que van a vivir muchas veces más temprano que tarde, ¿no? Entonces siempre Sí. es mucho mejor hablar de estos temas. Así es, fíjate que yo ya voy a cumplir 19 años al aire aquí en mi casa Imagen, que Ay, cumplimos ya felicidades. 21 años, muchas gracias. Y creo que fui de las pioneras en hablar de sexualidad a una hora donde la gente está comiendo. Que aquí siempre decíamos que se habla con la verdad, sin morbo, sin esto, sino con un plan educativo, con un plan de dar esta información. Y yo creo que mucha gente lo ha aceptado enormemente, otros sí de repente me escribían, ¿cómo hablas de orgasmo cuando estoy comiendo con los niños, ¿no? Porque creen que el no hablar no va a suceder. Y es Mm. importante. Hay edad para todo y la sexualidad, tú lo sabes bien como sexólogo, que son estos grandes olones que Eusebio Rubio nos enseñó, que es el género, el erotismo, que hay edad para todo, la reproducción y los vínculos afectivos. Entonces, tenemos que hablar de todo. Y aquí yo veo en tu libro, que aquí tengo el libro digital, que dice, por ejemplo, la parte uno, estas muchas preguntas, voy a decir algunas, ¿no? ¿Qué le pasa a mi cuerpo durante el sexo, por ejemplo? Y hay una gran explicación. O si las mujeres también tenemos blue balls, ¿no? Que esto es cuando, por ejemplo, a los hombres les duelen los testículos cuando están muy excitados y no han podido tener una eyaculación. Ujú. Entonces, son ejemplos de las preguntas que aquí son respondidas y, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Dónde empieza y termina el sexo? El sexo es una necesidad. El tamaño importa. ¿Es mejor sexo casual o en pareja ya establecida?
hay tantas cosas. A ver, platícame la que más te haya impactado y lo que la gente normalmente tiene más inquietud. Pues creo que una de las que más me impactó es una de las preguntas que vienen un poco al final, que es acerca de si se puede hacer educación sexual sin hablar de placer, ¿no? Porque un poco eso es lo que hacemos, hasta en este comentario que te hacen, ¿no? Como de sí, edúcanos y todo, pero no hables del orgasmo. ¿Por qué? Porque el orgasmo tiene que ver con placer, ¿no? Siempre en ese texto, una de las cosas de las que hablo es que cuando tú sacas el placer de la ecuación, puedes generar como una cosa muy riesgosa. Hay un metaestudio sueco o suizo, ahorita mismo no recuerdo, pero que hablaba de que hay un porcentaje muy alto de mujeres que van a experimentar en algún momento abuso sexual de sus vidas y que no lo van a reconocer en gran parte porque no se les habló en su educación sexual sobre placer. Pues van a estar teniendo una experiencia muy incómoda en el cuerpo y no van a poder reconocer que quizás esa incomodidad viene de una situación de abuso, porque ¿qué es lo que se les dice muchas veces? Pues es normal que duela, es normal que te sientas incómoda, es normal que tú no quieras, el que quiere es él, al que le gusta, ¿no? Todos estos mitos como terribles. Entonces, si no hablamos de placer en la educación sexual, que finalmente es la razón por la cual la gente tiene sexo, ¿no? O sea, de manera reproductiva vas a tener sexo, Reproductiva, sí, pero pues, quieres sentir rico, tienes que sí, tener claro, placer. y lo vas a hacer 3 o 4 veces en tu vida, ¿sabes? O sea, no va a ser como lo principal, ¿no? La mayoría de las veces va a ser por placer. Entonces, cuando sacamos el placer de la ecuación, cuando sacamos justamente este factor tan importante, lo que estamos haciendo es que dejamos a las personas, de nuevo, sin entender por qué es que toman muchas de las decisiones que llegan a tomar. ¿No? Eso yo creo que es una. Y también pues hay otras preguntas que tienen más que ver con dudas generales del público, como ¿por qué se me baja una erección? Digo, ajá, ¿por qué se me llega a bajar la erección cuando me pongo un condón, ¿no? O una que me da mucha risa de que, ok, ya encontré el clítoris, ¿no? ¿Ahora qué hago, no? O cómo dejar de tenerle miedo a las infecciones de transmisión sexual, no porque, o sea, no con la intención de, como No no cuidarte, las, ajá, sí. sino como en vamos a educar desde un lado que no es el miedo para hacer una prevención más efectiva, ¿no? Más inteligente, Más más responsable. responsable, ¿no, Exacto, César? exacto. Si entendemos que están todas las infecciones de transmisión sexual, sin esa parte del miedo, como bien mencionas, pero por la responsabilidad de cuidar a Ujú. los demás y de cuidarme, pues yo creo que se me hace formidable, ¿no? Y hay que hablar de las cosas porque son cosas que van a suceder y que siguen sucediendo, hablemos o no del tema, ¿no? Y aquí, por Exactamente. ejemplo, una que me gustó mucho, dice, ¿cómo puedo decirle a mi pareja que lo diga, no sé si decir, Que no, que que no, tú que no, dilo, que tú tus dilo, habilidades no son las mejores en la tú cama. sí puedes decirlo, que su relación sexual no fue la mejor, pero aquí está, bueno, aquí lo Ujú, digo, ¿cómo le digo a mi pareja que coge mal? ujú, ¿no? Es un tema, Que ¿no? Que además, empieza la o sea, pausa, ahí los dejamos, ¿cómo le dirían? Pero ¿cómo saber si es bien o mal? Depende de nuestros propios juicios. Eso es exactamente. importante. Voy a una pausa, querido César, y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. Y sí, hablando de sexualidad. Volvemos. Estoy platicando con César Galicia acerca de su libro. De eso no se habla, pero aquí sí. Y son 51 preguntas sobre deseo, sexualidad, placer, que a todos nos sirve. Ojo, estábamos comentando las diferentes partes, por ejemplo, la que a ti te daba risa de, ay, encontré el clítoris y ahora qué hago, ¿no? Esa. O cómo le dices a tu pareja que es malo en la cama, por no decir la otra palabra, que ya la dije, pero bueno. Todas esas cosas que a veces no sabemos ni a quién preguntarle y nos basamos mucho en nuestra historia personal, en cómo aprendimos, en lo que los amigos nos dijeron, en lo que vemos en las películas, que no Así siempre es. es la realidad. No, muchas veces no, no solo no es la realidad, sino además creo Ah, que el problema es que la noción que tenemos de realidad es una realidad en la cual la mayoría de las personas no entramos del todo, ¿no? Creo que la pregunta más importante que me han hecho, casi siempre después que me hacen una pregunta, la que sea, siempre sí. sigue un después como, oye, ¿y esto es normal? ¿No? O estoy enfermo, o Ay, estoy sí, soy un mal, o hay algo mal. depravado. Exacto, exactamente, ¿no? Y la gran mayoría de las veces la respuesta es no, de hecho lo que estás viviendo es completamente normal, de hecho hay una explicación de por qué lo estás viviendo, por qué te pasó esto, ¿no?
Y de hecho, probablemente la única cosa que necesites para estar más tranquilo, tranquila, es simplemente, pues, soltar un Información. poco esta idea, ¿no? Y como aceptarte y ya, ¿no? Entonces, el libro también está escrito desde ahí, desde el hecho de que justo de esta educación que recibimos, que está llena de prejuicios o mala información, pues muchas veces crecemos sintiendo como hay algo mal en mí, hay algo fundamentalmente Sí. malo en mí, y la mayoría de las Porque veces soy, quiero algo diferente, ¿no? O porque quiero exactamente. expresar lo que a mí me gusta, o porque no me gusta eso, o N cosas, o porque quiero ver una película pornográfica, es un decir, pero me van a criticar, o van a decir que soy una zorra, o XX, ¿no? Y también hombres. Que aquí toda la información la van a encontrar en este libro que es De eso no se habla, de Editorial Océano, querido César. Cuéntanos Así es, dónde lo acá lo tengo encontramos. atrásito. Por favor, enséñalo a quien está en Imagen Multicast. Lo pueden encontrar tanto en digital como en físico. En físico, prácticamente cualquier librería del país, están todas las librerías grandes, por lo menos. En digital lo pueden encontrar a través de Amazon, o también en físico comprarlo desde Amazon. Y pues bueno, ahí lo van a encontrar ahorita muy seguramente en las mesas de novedades, todavía. Está buenísimo, 51 preguntas, de eso no se habla, pero aquí sí se habla. Así es, qué bueno. Muchas gracias. No, un placer, César. Tenemos un breve minutito, pero cuéntanos así como algo que, de la pregunta, tu favorita, de estas 51. Pues bueno, está esta que te comenté, el La del placer. clítoris, ¿no? Ujú, y creo que la otra pregunta favorita que tengo es, ¿qué es lo que le pasa al cuerpo durante el sexo? Nada más porque soy un ñoño y me parece súper importante. Y además, agregaría una más, que es justo la de cómo dejar de tenerle miedo a las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Porque creo que también la manera en la que hemos educado al respecto, como que parte mucho desde el miedo y desde el miedo no siempre se toman buenas decisiones, ¿no? Entonces, como justamente el poder vivir una sexualidad plena donde entiendas cuáles son los riesgos y cómo reducirlos adecuadamente, ¿no? A mí me parece una de las mejores formas de, pues eso, de vivir la sexualidad. Así es. Sí, Y que, gracias. ojo, tenemos el derecho de vivirla plenamente. Esto es un derecho, Exacto. derecho al placer. Muéstrame el libro, querido César, para quienes nos están viendo en Imagen Está. Multicast. De eso no se habla, César Galicia. Pues son 51 preguntas que se van a responder. Ahí sí. Por ejemplo, hay algo bien importante antes de irnos, querido César, que muchas veces las mujeres no sabemos que un porcentaje pequeño logra un orgasmo a través de la penetración. Ujú, No así es. todas, la mayoría de las mujeres lo logramos a través de la estimulación del clítoris. Entonces, Dependiendo si de se a quién le preguntes, como claro, 30% es la cifra más generosa de mujeres que tienen orgasmos de sí, manera regular por penetración. Y esos orgasmos, además, suele ser por estimulación de la parte interna del clítoris, ¿no? Entonces, sí. en realidad, casi todos los orgasmos son de clítoris, ¿no? Entonces, pero luego finges porque dicen, ay, no, es que qué vergüenza, no voy a tener un orgasmo y aquí, ¿no? Y por eso se fingen tantos orgasmos. Así que es parte de lo que van a encontrar en este libro maravilloso. Querido César Galicia, un placer compartir las cámaras y micrófonos contigo y te felicito por este libro. De esto no se habla, Editorial Océano, de mi querido César Galicia. Muchas gracias de verdad por el espacio. Estoy muy contento de estar acá. Un placer para nosotros. Gracias, César. Gracias, gracias a todos ustedes y por favor, para estar bien y saludable, hay que informarnos